Estas sesiones de enseñanza. Continuamos con el tema nuestra identidad en Cristo, sepultados y circuncidados en Cristo. Y podemos ver algunos elementos importantes que cómo se da esa identificación nuestra con Cristo. Dice que en su pecado, porque el pecado que él llevó a la cruz del Calvario fue nuestro pecado. En su crucifixión, en su muerte, porque dice que nosotros morimos juntamente con él en esa crucifixión. En sus enfermedades, dolores y quebranto que él padeció, nosotros ya lo padecimos juntamente con él. Y lo vimos bajo el dominio y el poder de las adversidades que tuvo que experimentar mientras colgaba en esa cruz. Lo vimos caer confinado, que nos correspondía a nosotros estar en esa eterna prisión. Entonces, cada vez que Cristo experimentó estos dolores, este sufrimiento, esta muerte, nosotros estábamos allá, junto con él. En Juan 19, 38, 42, hablando de esa sepultura de Jesús, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué se vio en ese momento? ¿Qué fue lo que el mundo vio con sus ojos físicos en cuanto a la sepultura de Jesús? Primero, que José de Arimatea fue uno de sus seguidores y que lo tenía en secreto porque era muy perseguido en ese entonces. Pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y luego él fue el que llevó el cuerpo de Jesús a la tumba. Vemos a Nicodemos, uno que fue a Jesús para que le explicara cómo era posible nacer de nuevo, porque él era un maestro de la palabra, un maestro de la ley, y no entendía de qué estaba predicando Jesús acerca del nuevo nacimiento. Y después de esto se hizo también seguidor de Jesús, y dice que fue y compró 100 libras de un compuesto especial para ungir el cuerpo de Jesús para su sepultura. El cuerpo de Jesús estaba siendo envuelto en lienzos y en especias aromáticas, que era costumbre de los judíos. En el huerto dice que había un sepulcro que es nuevo, donde nadie había sido sepultado. Junto con Nicodemo y José de Arimatea estaban las mujeres de Galilea que seguían a Jesús. Y también se ve que la tumba está en el huerto y que Jesús fue sepultado. Esto fue todo lo que se pudo ver en lo que es natural. Pero ¿qué era lo que estaba ocurriendo realmente en el mundo espiritual en este momento que Cristo fue sepultado? ¿Qué fue lo que el mundo no vio con los ojos físicos y que solo se podía sentir o percibir o conocer a través del Espíritu? Lo vemos en Romanos 6, 3 al 5, que nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, resucitada. Porque si fuimos plantados, o sea, sepultados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos está declarando esta verdad eterna, que el Señor Jesús fue sepultado, dice que él fue
que Él fue bautizado y que nosotros fuimos bautizados con Él, que fue muerto y que fuimos muertos juntamente con Él, y que fuimos sepultados juntamente con Él, y que así como fuimos sepultados y Él resucitó, así también nosotros vamos a resucitar, que es lo que nos dice su palabra en Romanos 6. Nosotros, eso era lo que estaba pasando a nivel espiritual. La gente con sus ojos solo podía ver a José de Arimatea, las mujeres que seguían a Jesús, a Nicodemos, todo el proceso de la sepultura. Pero a nivel espiritual, estaba usted y estaba yo siendo sepultado allí juntamente con Jesús para que se pudiese cumplir que resucitemos con Él y que resucitamos a una nueva creación, a una nueva vida conforme al Espíritu, no conforme a lo que pueden ver los ojos físicos. En Colosenses 2:12 nos dice, sepultados con Él, o sea, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es todo un simbolismo cuando somos bautizados en agua, así como Jesús fue bautizado en agua. Se está haciendo esta semejanza de que estamos dejando atrás el pecado, estamos enterrando el pecado y estamos levantándonos para una nueva vida conforme a la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Entonces dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo y que también vamos a ser o somos resucitados con Él. Lo que no podían ver Nicodemo, ni José de Arimatea, ni las mujeres de Galilea que se encontraban allá, ahora nosotros, por la revelación de la palabra de Dios, podemos ver, podemos entender qué fue lo que realmente pasó ese día de la crucifixión y sepultura de Jesucristo, que también nosotros estábamos siendo enterrados, estábamos siendo sepultados en la misma tumba con Jesús. Y eso es a nivel espiritual. Aunque estemos en nuestro cuerpo físico con vida, espiritualmente nosotros hemos experimentado lo que es la muerte espiritual para lo que es el pecado. Y eso solamente se puede percibir a través del Espíritu, que era lo que estaba pasando en ese momento, que Jesús sepultó junto, que Jesús sepultó el pecado y allí estábamos nosotros entregando, delegando sobre Jesús toda nuestra condenación eterna, todos nuestros pecados. Entonces, por eso es que siempre estamos hablando para que podamos entender que es en el nivel, en el sentido espiritual y que solamente en el espíritu podemos tener esta revelación de la palabra y poder entenderla y llegar a la comprensión para así poder desarrollarnos y vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Dios nos dio vida en esa tumba, cosa sumamente importante. Cuando Cristo estaba muriendo, nosotros estábamos viviendo. Cristo en su espíritu nos vio en esa tumba, como le decía anteriormente. A nivel natural, la gente no veía nada más que un proceso normal de una sepultura, como se hace ahora, que la gente está viendo solamente lo que está pasando cuando van a sepultar a las personas, pero espiritualmente, ¿qué se está moviendo? Entonces, ahí dice que Cristo en el espíritu estaba viendo que nosotros estábamos ahí en esa tumba. Los ángeles del cielo, seres espirituales, estaban viendo que estábamos en esa tumba. Aún Satanás y sus ángeles y principados y demonios estaban viendo que estábamos en esa tumba. Todos ellos juntos con todos los espíritus cautivos del infierno vieron que nosotros fuimos sepultados, que fuimos enterrados allí con Jesús en esa tumba. Ahora hay una pregunta sumamente importante. ¿Podemos nosotros realmente en el espíritu, con una mente espiritual, colocarnos en esa posición, en ese cuadro, en ese momento glorioso donde Jesús sepulta toda nuestra naturaleza que es caída, toda nuestra naturaleza que se inclina al pecado? Entonces, es una verdad que nosotros debemos
siempre pregonar y mantener que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo nos llevó con él a esa tumba y que allí dejó nuestra vieja naturaleza muerta, sepultada, que allí fue condenado el pecado, que allí fue condenado todo lo que es la maldad y que nos resucita con él en gloria para vivir ahora en una mente renovada, en una mente espiritual, en una mente glorificada para obedecer y seguir su palabra. Todo lo que fue visto físicamente fue muy cierto, fue visto por todas las personas que estaban ahí. Y también es muy cierto que a nivel espiritual, Satanás y sus ángeles también estaban ahí porque pensaban que había que hacer una... Nuestra identidad en Cristo, en su circuncisión. El acto de la circuncisión fue establecido en el antiguo pacto con Abraham. Eso lo podemos ver en Génesis 17. Anteriormente, ¿cuál era la costumbre? Esto consistía en cortar el prepucio de todo varón de la descendencia de la tribu de Abraham. Era una especie de rito purificador para todos los descendientes, hombres de la tribu de Abraham. Al octavo día de su nacimiento tenía que cumplir con este ritual como señal de que estaban depurándose o estaban limpiándose de todo lo que era la carnalidad y estaban entrando en una conexión espiritual con Dios. Una vez cortado el prepucio del niño, este era echado fuera de él, era quitado de su cuerpo y no volvía más a tener participación esta carne que simboliza el pecado con este niño. Entonces, él quedaba separado totalmente de lo que es el pecado. Entonces, Cristo, como descendiente de Abraham, él tuvo que pasar también por este proceso. Lo podemos ver. Ok, se fue mi luz. Aquí nunca se va la luz, esto no es Dominicana. Te escucho bien. Qué relajo, ¿qué le pasa al enemigo? Tú, me veo más o menos, yo estoy en tiniebla total. Ok, seguiré después, edito ese pedacito y lo corto de que se fue la luz. En Filipenses 3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión de Jesús. Nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice que de nuestra circuncisión lo siguiente, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, o sea, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo cómo nosotros fuimos partícipes, porque este ritual no se hace solamente que se hacía para la tribu de Abraham, era el antiguo pacto. Ya después de Jesús ya no se continúa haciendo esto, pero el apóstol está hablando ahora de la circuncisión de nuestro corazón, de la purificación de nuestro corazón. Recordemos que esto era un acto de purificación, de alejar al niño de lo que es pecaminoso, lo que es carnal, separarlo de todo lo que es pecado. Entonces, ahora el apóstol Pablo está hablando que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y lo que nos gloriamos en Cristo. ¿Qué está diciendo? Nosotros somos los que estamos separados de el pecado, de la maldad y estamos viviendo ahora para la gloria de Dios y que fuimos o somos circuncidados ahora en nuestros corazones.
Y que cuando Jesús experimentó la purificación de apartarse del pecado, allí también estaba contando a todos los redimidos que iban a ser parte del pacto de salvación. Colosenses 2:10 nos dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y nosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Aquí volvemos a hacer referencia a esta parte espiritual de que nosotros fuimos separados, fue echado de nosotros ese cuerpo pecaminoso a través de la circuncisión de Cristo, y que al estar nosotros muertos con él, fuimos circuncidados en el espíritu por él, y que ahora nosotros tenemos vida con él y que fuimos perdonados. Nosotros al participar de su circuncisión, todos los pecados de nuestra carne fueron echados para siempre de nosotros, que es lo que nos confirma la palabra. Y el Salmo 103 nos dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, así el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No es que hoy lo quita y mañana usted va a seguir cargando con ellos, sino que dice que lo hizo una vez y para siempre. Con ese acto de purificación, con ese acto de sepultura, con ese acto de la circuncisión, nosotros estábamos participando con Jesús, y todo esto, nosotros fuimos separados de todo camino de maldad. En él también nosotros fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, está hablando, no fue en lo físico, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando él llevó este proceso, nosotros estábamos allá con Jesús y fuimos circuncidados, pero a nivel de nuestro espíritu, para ser separados de la carne. No menosprecie la relación, ¿verdad? Y todos los aspectos de esta enseñanza que son parte importante de nuestra identidad. Recordemos que estamos bajo el tema nuestra identidad en Cristo Jesús, y cada uno de los aspectos de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección de Jesús es que nos va dando esos datos importantes de quién somos nosotros realmente en Dios, que podamos creerlo, que Cristo que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo, que todo creyente, todo que ha nacido de nuevo fue sepultado juntamente con Cristo, que todo creyente en Cristo Jesús fue circuncidado con Cristo y su cuerpo de pecado fue echado, cortado para siempre de este viejo hombre, el cual vivía bajo lo que es la condenación. Ya el pecado no es parte de nuestro hombre o de nuestro ser interior en Cristo Jesús. El pecado, Dios lo echó de nosotros, juntamente con el prepucio que le fue cortado a Jesucristo el 8º día después de haber nacido. Entonces, los procesos que Jesús llevó, aunque eran naturales y podían ser vistos con los ojos naturales, era parte del proceso espiritual, de la regeneración, de la redención de cada uno de nosotros. Quizá nunca habíamos escuchado acerca de estas verdades importantes, de que ya nosotros morimos espiritualmente al pecado, morimos, fuimos circuncidados. Todo lo que Jesús realizó fue para que nosotros estuviésemos purificados y santificados. Eso es lo que nos dice la palabra, y nosotros debemos creer lo que dice la palabra. Nuestra circuncisión, como lo dice Romanos 3:29, es en el corazón, es decir, en nuestro espíritu, que estaba muerto a causa del pecado, pero que Dios quiso, a través de su Hijo Jesucristo, darnos una nueva identidad, de que somos reyes, somos sacerdotes, somos sus hijos, somos un linaje escogido,
lavado con su sangre preciosa. Para esto Cristo apareció y deshizo toda obra del enemigo. Ahí mismo, si pueden seguir leyendo Colosenses 2, donde dice que, y reiteramos cada semana, que todo el acta de decreto que había contra nosotros, todo esto que decía de usted que era contrario, que si era un adicto, que si era un borracho, que si era un pecador, que si era una prostituta que merecía la muerte, que si era un ladrón, todo esto dice que Cristo se lo arrebató a la potestad de las tinieblas y que lo exhibió públicamente y lo clavó en la cruz, triunfando sobre ello. Ya Él tuvo una victoria para que nosotras caminemos en esa victoria. Ya Él pagó el precio para que nosotros podamos decir, yo soy hija de Dios, yo soy santificada, yo estoy justificada, yo estoy redimida, porque ya Él lo hizo hace más de 2000 años. No estamos esperando un futuro, ya Él lo hizo y nosotros solamente es creerlo, abrazar esa verdad y vivir en esa verdad, que es importante. Todo lo que Jesús vivió, todo lo que padeció, estaba haciendo una obra espiritual para que hoy tengamos vida y para que esa vida que tengamos la podamos vivir en abundancia y para que podamos verdaderamente caminar en la victoria que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Porque muchas veces andamos sin saber quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestro destino, si lo que creen en el destino, o andan buscando qué será de mi futuro. Ya, si usted quiere saber su futuro, remítase a lo que aconteció en la cruz del Calvario. Si usted quiere saber quién es hoy, remítase a lo que ocurrió en la cruz del Calvario y vuelva a leerlo, pero con los ojos espirituales, no de manera natural, porque sabemos todo lo que Jesús padeció físicamente, que lo estuvimos viendo la semana pasada, la consecuencia física que tuvo que acarrear, todas las consecuencias espirituales para que nosotros por sus llagas fuésemos sanados, para que nosotros por su sufrimiento fuésemos libertados de todo cautiverio y que el sacrificio de Jesús se hace efectivo en todo nuestro ser, que allí Él pudo experimentar en su espíritu, alma y cuerpo la muerte de todo lo que era la desconexión, de todo lo que era pecado, de lo que era maldad, y nos heredó a nosotros la vida, para que podamos vivir en ella. Entonces, para usted entender esto, tiene que, porque tenemos de toda la vida escuchando acerca de que Cristo vino y murió por nosotros, pero ya lo vemos como una frase repetida, y que sí, Él vino y murió, pero los detalles específico de cada proceso, de cada faceta de su crucifixión, de su sepultura y de su resurrección, que nos traen a la luz, que fue hecho con un propósito específico para que hoy nuestra vida sea diferente, para que podamos andar en esa identidad que somos hijo de Dios y que podamos mostrarnos realmente como hijo de luz y que podamos realmente pregonar que somos un real sacerdocio, que no somos cualquier cosa, que la sangre de Cristo no es cualquier cosa, que se pagó un precio muy alto para que hoy tengamos una identidad y que no debemos menospreciar esa identidad que Jesús nos ha dejado a través de su Espíritu. Ya nosotros morimos, ya nosotros no pertenecemos a esta naturaleza caída en el Espíritu. Y eso es lo que debemos seguir pregonando y seguir anunciando, que Cristo hizo una obra completa, que Él pagó el precio para que tú y yo hoy tengamos vida. Entonces, no se vale seguir creyendo que somos trapos de inmundicia, que somos la escoria, que somos... No, porque estamos siendo mentirosos a Dios. Y dice que Él hizo ese sacrificio y que fuimos sepultados y que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y Satanás lo sabe.
y a veces quiere confundirnos en nuestra mente, trayéndonos mensajes negativos acerca de nosotros, que a veces empezamos a creer esas voces y invalidamos el sacrificio de Jesús, que fueron testigos los ángeles, fueron testigos aún los demonios, Satanás y su demonio, fue testigo el Espíritu Santo de que la obra que se estaba haciendo en ese momento en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús y su sepultura era para que tú y yo hoy tengamos una identidad que dice que somos un linaje escogido, que no somos cualquier cosa, que dice que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos su heredero y que estamos sentados en lugares celestiales por lo que hizo Cristo en la cruz, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo. Ya Él pagó el precio y tenemos que aprender a vivir en esta verdad, a confesar esta verdad, a creer esta verdad y cada día decir nuestra verdad, porque a veces en nuestra mente humana, que es finita, queremos buscarles razones y no hay razones. Pregúntele a Dios en meditación en la palabra y en oración a través del Espíritu para que esa verdad se le revele y usted pueda vivir en esa verdad. Nosotros tenemos una identidad que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios le bendiga abundantemente. Dejo la última parte, ya resumen al pastor Huáscar y el saludo a los hermanos que nos siguen. En bendición, Laura. Recibimos este mensaje, recibimos esta clase y nos habla el Señor de una condición que se da en nuestra vida sensorial, en nuestra vida de los sentidos. Y es que nosotros como creyentes debemos entender lo que Cristo nos dijo y lo explicó ampliamente cuando en Lucas 17:20 unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. En realidad, el reino de Dios ya está entre nosotros. Es la verdad, es Cristo, es la palabra, es la vida espiritual que nosotros, los creyentes, vivimos paralelamente con nuestra vida sensorial. Nuestra vida sensorial, la vida de los sentidos, lo que podemos percibir, palpar, ver, tocar, todo esto, los que usted puede sentir y todo lo que puede percibir a través de los sentidos, por eso se le llama la vida sensorial. Y entonces está hablando Cristo aquí del reino de los cielos, la vida espiritual. Cuando Cristo fue circuncidado, nosotros fuimos circuncidados juntamente con Él. Así como cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él al pecado. Nosotros tuvimos que estar en Cristo para que se cumpliera esa obra sustitutiva en la cual Él estaba haciendo eso por cada uno de nosotros. Por usted, por mí, Cristo hizo eso y nosotros estábamos en Él. Todo lo que es la plenitud de los creyentes, la plenitud de la que Él habla, que cuando se complete la plenitud, Él va a venir por su iglesia y se la va a llevar. Todos estábamos en Él, porque Él lo declara cuando dice, los tengo en mis manos y no voy a perder ni uno. Él no habló que tengo una parte o que tengo, no, los tengo en mi mano y no incluyó a todos. Y entonces asegura por su palabra, están en mis manos y están seguros. Y además están en la mano de mi Padre, que es más fuerte que todo, y no vamos a perder ni uno. Esa es una verdad que tenemos que verla desde el plano, el punto de vista espiritual. La verdad espiritual de que estamos en la mano de Cristo, de que estamos en la mano del Señor, y el Señor es quien nos garantiza esa seguridad de nuestra salvación, esa seguridad de nuestra redención, esa seguridad innegociable de todo aquello en lo cual nosotros fuimos juntamente con Cristo, crucificado, justificado en Él.
en Cristo Jesús, no por lo que usted hace o por lo que yo hago, por la religión que usted siga o la que yo entienda que sigo, sino por la verdad de la palabra, por ese reino de los cielos que está entre nosotros, que se llama Cristo Jesús, esa verdad que se manifiesta en su vida, que se manifiesta en la mía y que se manifiesta de manera concomitante con la vida carnal, con este cuerpo de muerte que tenemos. También tenemos una vida espiritual, una vida paralela. Eso es como dos esferas. Esa parte también la vamos a dar un día de esto, las dos esferas, los dos árboles, la dos naturaleza que tenemos como seres humanos. Nosotros tenemos la naturaleza física y la naturaleza espiritual. Y esta es la que cultivamos a través de la palabra. Esta es la que crece. Esta es la que está creciendo para llegar a la altura del varón perfecto. Como nosotros entendamos que tenemos esa dos naturaleza, vamos a dejar de estar luchando por lo que son las cosas limitadas de esta naturaleza física y vamos entonces a buscar las cosas del cielo. Vamos a poner el rostro en el Señor, vamos a poner el rostro en el reino de los cielos, en la verdad de la palabra, en esa manifestación de esa verdad de la cual dice de nosotros que somos lo que nosotros somos, la verdad de Dios que dice que fuimos seres creados en Cristo, somos hijos de Él en Cristo Jesús. Entonces, esa verdad, así como fuimos circuncidados, así como fuimos justificados, así como fuimos dados de vida eterna en Cristo Jesús, así también fuimos hechos hijos del Padre en Cristo Jesús. Esa es una verdad que Dios la conoce, que Dios la sabe, que Dios lo hizo, que el Señor lo sabe, que los enemigos de Dios lo conocen. Los ángeles lo conocen, debe conocerlo usted como creyente y debo conocerlo yo como creyente, de que somos hijos de esa verdad celestial, de esa verdad divina del reino de los cielos, que nosotros ya, le contestó nuestro Señor Jesucristo, en verdad os digo, el reino de los cielos en cada uno de ustedes está. En cada uno de ustedes está, porque él en ese momento le estaba hablando con los creyentes que estaban ahí. Le dijo él cuando los apóstoles preguntaron, en cada uno de ustedes está, en cada uno de ustedes está sellado el Espíritu Santo. En cada uno de ustedes está el Cristo de la gloria. Y esa es una verdad que te dice que el reino de los cielos está en ti. El reino de los cielos es todo lo que es Dios en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Eso está Colosenses 1:27. Ustedes pueden conocer la palabra cada día, conocer cómo y de tanta manera que Dios nos repite lo mismo para que nosotros abramos nuestra mente espiritual, nuestro conocimiento espiritual y empecemos a cultivar esas cosas del espíritu y a creerla y hacerlo una realidad en nuestra vida, porque nosotros cada día debemos ser más del reino de los cielos y menos del reino de este mundo. Así que todo lo de acá es efímero, va a pasar, todo pasará, la tierra, el cielo, el sol, todo pasará, pero la palabra no pasará porque la palabra es el reino de Dios. La palabra es Cristo Jesús, la palabra es esa verdad. Esta clase fueron y son muy importantes que usted conozca esa división que hay entre la esfera espiritual y la esfera física, que te traigan al conocimiento esa verdad y que tú la empieces a ver y que tú cuando vayas a orar sepa, cuando tú estás en el mundo espiritual. Por eso yo le decía a una hermana que amo, que ella dice, no, que cuando voy a dormir yo le pido al Señor. Y cuando me levanto le doy gracias por haberme despertado. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Cuando te vayas a dormir, dale gracias al Señor. Porque antes de acostarte ya el Señor sabe todas las cosas que tú tenías que pedirle. Ya el Señor tiene conocimiento de tus necesidades. Por lo tanto, empieza a darle gracias por la provisión que Él va a traer a tu vida. Y tú te acuestas dándole gracias. Y cuando te levantas, también tú le das gracias. Porque lo que debemos ser es corazones agradecidos por lo mucho que Dios hace por cada uno de nosotros. Que lo hace por ti, lo hace por mí. De las cosas que Dios nos protege, de las cosas que Dios nos cuida, de las cosas que Dios tomó provisión para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Esa provisión de dar a su único hijo para que yo tenga vida. Esa es la provisión más grande que puede hacer el desprendimiento de un padre. Dar a su hijo para que yo
que estaba perdido en mis pecados y delitos, tuviera vida y vida en abundancia. Debo darle gracias a Dios cada tiempo, en cada momento, y vivir en ese agradecimiento, porque entonces estoy reconociendo a Dios que Él es en mi vida, ahora y siempre, que Él está cubriendo y estamos bajo sus alas, estamos en sus manos, y Él dijo que no va a perder ni uno. Por lo tanto, el Señor conoce nuestras necesidades. Démosle gracias en la noche, en la mañana, cada día vengamos a Él con corazones arrepentidos, reconociendo que Él nos ve, que Él conoce de nuestras necesidades, conoce de nuestras debilidades, conoce de nuestras fallas, y aún así tiene misericordia sobre misericordia, gracia sobre gracia, y el Señor sigue manifestando su gloria en cada uno de nosotros, porque Él dijo que no nos iba a perder, y dijo que ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada. Usted fue algo creado, yo soy algo creado. Y dijo que ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pues yo como cosa creada no puedo separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que nada ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada ni nadie, ninguna potestad, nada, ni el tiempo, ni la muerte, porque ya nosotros no vemos muerte, ya tenemos vida en Cristo Jesús y vida eterna, esa vida de que dice Cristo que no pereceremos jamás. Y si no pereceremos jamás, significa ahí que ni la muerte podrá separarnos de Dios Todopoderoso, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es la verdad de esta enseñanza, nuestra identidad en cada una de las cosas que Cristo hizo por usted, que hizo por mí, y que nos ha enseñado en este día esta verdad que nos llena de esa fuerza para poder predicar el evangelio con el encono que se necesita de alguien que está convencido de que es un hijo de Dios, que está en la mano de Dios y que no perecerá jamás, y que vivimos ya ahora el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está en ti y está en mí, y es nuestra esperanza de gloria, Cristo Jesús. Le amo y le bendigo. Mañana a las 10 de la mañana tenemos un culto glorioso en el 9504 de Jamaica Avenue, en Woodhaven, Queens, en Queens, y estaremos ahí celebrando a nuestro Dios, porque es el día del Señor, y le bendigo a cada uno de ustedes. El próximo viernes, acuérdense que tenemos una cita a las 8 con lo del perdón, y estaremos sirviéndole de una u otra manera. El enemigo no va a poder con nosotros, porque aunque queremos mejorar la plataforma, en estos primeros tiempos vamos a tener algunas cosas que puede llegarle una vez después o de alguna otra manera, pero siempre le va a llegar la palabra, porque la palabra no se detiene, la palabra va a continuar. Así que a cada uno de los hermanos, aquellos que están heridos en su cuerpo y aquellos que están fortalecidos, lo amo y le bendecimos. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que el Señor está haciendo grandes cosas en su pueblo. Bendiciones, amados hermanos. Laura, bendiciones. Amén. Que sea el Señor bendiciéndote a ti y a lo tuyo ahí, y que no se te vuelva a ir la luz. Dios te bendice. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga.